Muy buenos días, muy buenas tardes. Para algunos de los hermanos ya muy buenas noches. Hoy, domingo 25 de junio del año 2023, la Federación Teosófica Interamericana los recibe con todo el amor a todos ustedes. Hoy tenemos una charla muy especial. Vamos a hacer la presentación y el título de la charla después de haber oído la invocación por nuestro hermano Jesús Sánchez, cariñosamente Chuy. Adelante, Chuy, por favor, con la invocación. Gracias Magali, bienvenido Eduardo. Les pido a los hermanos que estén cómodamente sentados, con sus pies bien puestos en la tierra, relajados, para escuchar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Como les comentaba, nuestro invitado de hoy domingo es el hermano Eduardo Glamaglia, con la charla El lenguaje universal de los mitos y leyendas. El hermano Eduardo es un estudioso de la teosofía, miembro de la Sociedad Teosófica en Argentina, un trabajador incansable, un pianista extraordinario y un comunicador de la Sociedad Teosófica excelente, con unas charlas maravillosas que llegan al corazón de todos los que los vamos escuchando. Así es que con ustedes, nuestro querido hermano Eduardo. Adelante, Eduardo, los micrófonos son suyos en este momento. Muchas gracias, Magalí. Hola a todos. Es una enorme alegría estar nuevamente aquí. La verdad que siempre es un placer aportar ideas. Yo cada año elijo un tema nuevo. Ya en cierta forma de este tema he hablado algo en otra charla anteriormente. Ahora lo he un poco reformulado y me interesaba mucho hablar de algo tan presente en la teosofía, especialmente en los libros de nuestra autora, Elena Blavatsky, mitos y leyendas. Por lo tanto, ahora voy a compartir pantalla para comenzar. Los libros de Elena Blavatsky y muchos otros libros teosóficos se apoyan en antiguos mitos y leyendas para fundamentar verdades esotéricas. Es como si indicaran que hay en aquellos antiguos relatos anónimos mucho de la psicología y experiencia humana que nos son hoy de profunda validez. Explican simbólicamente grandes verdades y es como si insinuaran que dentro de cada ser humano hay un héroe de leyendas, un dios del Olimpo griego o del Valhalla nórdico, e incluso que las antiguas leyendas son un símbolo del camino interno de todo ser humano, y por lo tanto nos son útiles aquí y ahora. Quizás la lucha del héroe no tenga lugar afuera, en un campo de batalla, sino en el interior de cada ser humano, como afirma el Bhagavad Gita, pero la fuerza del símbolo permanece como un faro que ilumina el camino. Estos ancestrales relatos no son historias ingenuas e infantiles, dicen mucho acerca de nuestra propia naturaleza humana. A veces académicos y lectores orientados más científicamente
se han sentido molestos de que Elena Blavatsky los haya tomado como testimonios históricos y haya hecho uso de ellos para la demostración de verdades universales. Y nos acostumbramos a eso, especialmente porque el segundo objetivo de la sociedad teosófica postula la necesidad de un estudio comparativo de la ciencia, religión y filosofía de diferentes culturas y pueblos, con el objetivo de encontrar un sustrato común, el que según HPB ha existido siempre como un hilo dorado a través de las edades. A esa línea común de pensamiento Blavatsky llamó doctrina arcaica universal, develando un lenguaje del simbolismo universal que constituye la clave para comprender tantos misterios del universo. Por eso, hoy consideré importante detenernos a reflexionar sobre el lenguaje universal de los mitos y leyendas. El propósito es orientarnos hacia una interpretación más esotérica de estos antiguos relatos, en especial los que tienen una relación cercana con la cosmología que presenta Isis sin velo y Doctrina secreta. Confío en que estas ideas serán útiles también para las hermanas y hermanos de la Sociedad Teosófica que son miembros de la masonería. En el primer capítulo sobre la evolución del simbolismo, la segunda parte del primer volumen de la Doctrina secreta, o el segundo volumen de la edición en español, escuchamos a Elena Blavatsky afirmar: el estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas de cualquier nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones de Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escribe, cosa que no es poca cosa. Aquí tenemos a Blavatsky confesando que la mayor parte de su vida fue dedicada al estudio de estos antiguos mitos y leyendas. Ella continúa: ella, la autora, es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo ha sido en tiempo alguno pura ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo de verdaderamente histórico. Blavatsky insiste en que los mitos no son relatos sin sentido, sino alegorías destinadas a significar, bajo el velo de relatos fantásticos, grandes verdades. En otro lugar de ese sin velo, esta anterior cita es de Doctrina secreta, dice: los mitos son fábulas en la medida en que no los comprendemos, son verdades en la medida en que son comprendidos. En realidad, ella afirma que la mitología era un modo primitivo en el sentido de ancestral, de objetivar el pensamiento, y se encontraba fundada en hechos naturales. Hay una gran apología de estos antiguos mitos al comienzo de la sección sobre simbolismo arcaico universal. Ella critica a aquellos que dicen que los mitos son verdades enseñadas infantilmente a través de leyendas, cuando los pueblos no tenían la forma de transmitirlo científicamente. Ella dice, por ejemplo, cuando los egipcios representaban a la luna como un gato, no eran tan ignorantes que supusiesen que la luna era un gato, ni veían en su extraviada fantasía parecido alguno de la luna con un gato, ni tampoco era el mito gato mera expansión de una metáfora verbal,
ni tenían ellos intención de crear embrollos y enigmas. Se estaba dirigiendo a personas en particular, porque en esa época había un gran estudioso del mito y filólogo, Max Müller, que afirmaba que los mitos eran como una enfermedad del lenguaje. De hecho, ella muestra su indignación ante tales afirmaciones. Ella continúa: los antiguos egipcios habían observado simplemente que el gato veía en la oscuridad y que sus ojos aumentaban y se hacían más luminosos por la noche. La luna era como el vidente de los cielos y su gato era su equivalente en la tierra. Y cuando ella dice que la luna era el vidente de los cielos, estaba haciendo una intertextualidad a antiguos textos, inclusive textos astrológicos de la época muy antigua, helenística, de inclinación hermética, que llamaban al sol y a la luna los videntes o los ojos del cielo. Por eso, cuando nos acercamos a la mitología, primero tenemos que comprender en qué consiste un mito y a qué llamamos mitología. Generalmente llamamos mitología a un corpus, a un grupo de relatos míticos. Cuando uno dice yo leo mitología, generalmente se refiere a leer historias que son contadas como mitos o leyendas. Y sin embargo, eso se llama mitografía. En realidad, mitología implica reflexionar acerca de qué es el mito. Y eso lo ha hecho Blavatsky a cada paso. Se trata de una reflexión sobre el mito. Entonces, bueno, tratemos de definir qué es el mito. Una definición que puede ser objetada, porque en realidad hasta la fecha el tema de mito ha sido estudiado y se sigue estudiando en las universidades. Yo mismo he participado de una cátedra de mito en la Escuela de Humanidades, de Letras Antiguas, y lo primero que se enseña es que ningún autor ha conseguido encontrar una completa definición de mito aún hoy en día, siglo después de la muerte de Blavatsky. En general, se entiende que es mito un relato tradicional anónimo que codifica o representa una visión del mundo, creencias, principios de una sociedad en un tiempo no cronológico, cuando el mundo tenía otras características. Y en realidad analicemos un poco esta definición, porque primero dice que se trata de relatos tradicionales anónimos. El mito siempre es un relato, no es un discurso intelectual sobre algo. Segundo, es tradicional. La palabra tradicional es una palabra del latín que proviene de un verbo traditur, traditio, que implica lo que es transmitido, especialmente vía oral. Eso es una tradición. No lo pensamos como algo fijo, ortodoxo, sino aquello vivo que es transmitido de boca en boca. Y por otro lado, los mitos son, por definición, anónimos. Cualquier relato que tenga un autor conocido no puede ser un mito. En segundo lugar, se dice que ellos codifican o representan una visión del mundo, creencias, principios de una sociedad. Y aquí llega Blavatsky para afirmar no solo eso, sino que interpretados simbólicamente, estas creencias y principios están hablando de verdades universales, ocultas bajo el velo de palabras y de relatos. De hecho, recordemos que la palabra mito deriva de mythos en griego, que significa sencillamente lo que se dice, lo que se habla. Simplemente un relato. A su vez, tienen lugar en un tiempo no cronológico, cuando el mundo tenía otras características. En general, uno puede ver que en estas antiguas historias
El mundo tiene otras características. Están los dioses en la tierra, están en contacto con la divinidad, los hombres, ocurren cosas fantásticas. Y a su vez, esa época es muy difícil de ubicar cronológicamente porque de acuerdo a los registros historiográficos no ha existido. De acuerdo a la antigua cronología oriental, según lo refleja la doctrina secreta, sí ha habido continentes y civilizaciones anteriores a la actual. Blavatsky habla de un curso, una carrera de la conciencia y de la forma y del espíritu humano que abarca millones de años y que incluye sucesivas reencarnaciones y ciclos a través de razas, globos y cadenas. Por lo tanto, sí podemos ubicar esa edad dorada de la que hablan los mitos en ciertos momentos cruciales de la historia humana. En general, la mayor cantidad de mitos provienen de una época o son representaciones de una época que ocultamente podríamos denominar era lemúrica y algunas era atlante. Pero necesariamente el mundo tenía otras características. Hoy se reconocen 3 categorías de mito. La primera categoría se dice que es el mito propiamente dicho. Generalmente son todos estos relatos e historias que hablan de los dioses y que cuentan eventos sobrenaturales, como todas esas historias de los dioses en la mitología escandinava, la mitología griega y gran cantidad de otras mitologías, no solo de las más conocidas, sino de pueblos aquí, en América, en el Pacífico, en Australia, porque todos han sido de alguna forma u otra estudiados por toda esta corriente que comenzó a realizar estas investigaciones desde segunda mitad del siglo XVIII y que todavía continúa haciéndolo. Tenemos una segunda categoría, porque hay ciertos mitos que de pronto se transforman en leyendas, siguen estando en la categoría general de mito, pero el hecho de que se demuestre que esconden verdades históricas los transforma en leyendas. Tal es el caso, por ejemplo, de la famosa y archiconocida Guerra de Troya, que tiene lugar en una polis antigua que se llamó Ilion, Troya. La ciudad de Troya existió, se llamó Ilion, y fueron las ruinas descubiertas por un arqueólogo muy conocido, Heinrich Schliemann, que las descubrió en una de las colinas de la actual Turquía, la colina de Hisarlik, con lo cual Ilion o Troya pasó a ser de mito a leyenda específicamente. No se sabe si los caracteres de la historia, Héctor, Aquiles, Helena de Troya, Paris o Alejandro, eran en sí personajes históricos, pero al menos la ciudad fue real. Por lo tanto, Troya es una leyenda. En esta categoría entran también las leyendas sobre próceres nacionales. Muchas cosas son históricas, muchas cosas son simplemente parte de que los pobladores de esa región idealizan estas figuras y le atribuyen historias, algunas muy fantásticas. Y la tercera categoría se trata de cuentos populares, también llamada cuentos de hadas, fábulas, folk tales. Hay mucho de eso, inclusive, por ejemplo, la gran Odisea de Homero es prácticamente un cuento popular, porque tiene todos los elementos de cuento popular. Las leyendas tienen esa herramienta, ese elemento heroico del héroe. El héroe es el símbolo de alguien que lucha, por lo tanto es el aspirante espiritual, el símbolo. Mientras que los cuentos de hadas cuentan, en su mayor parte tienen factores y estructuras comunes y cuentan cómo de pronto un muchacho, para conquistar una muchacha, se ve sometido a una serie de pruebas. En general, la muchacha suele ser
una especie de símbolo del alma que conduce al muchacho a través de ciertas pruebas, y en muchos casos los cuentos populares son profundamente iniciáticos, de característica iniciática. Tal es el caso, por ejemplo, de la Odisea de Homero, que es todo el camino que realiza Odiseo o Ulises para regresar de Troya a su Ítaca natal. Hay algunas características interesantes que tenemos que saber del mito. En primer lugar, esta cuestión de que en el mito no está presente esa dicotomía de realidad-ficción. Es una historia que se da por sentada como real. No importa qué evento extraordinario ocurra. Nadie se pregunta en el mito, por ejemplo, en el caso de un cuento popular, que también está en la categoría de mito, ¿por qué resulta que el lobo en Caperucita Roja hablaba? Y hablaba porque nadie se pregunta ni se cuestiona que el lobo hable. Se da por sentado como realidad. Y a su vez, hay otro detalle, que nuestro acceso es la literatura. Por lo tanto, solo podemos conocer el mito a través de lo que está escrito en la literatura. Y sin embargo, el mito es, por esencia, oral, pertenece a la tradición oral, como hemos dicho. El mito no es su versión literaria, por lo tanto nos damos que en la literatura el mito ya está congelado por un autor que le escribió, que generalmente tiene nombre. Pero si vamos a la idea de mito, vamos a ver que existían una variedad de corrientes y de fuentes que inclusive daban diferentes versiones de la historia, inclusive un diferente final. En el famoso caso de Edipo, la gran tragedia de Sófocles, Edipo era un mito que circulaba en boca de los griegos. Y sin embargo, vemos que existen diferentes finales. Sófocles le da un final catastrófico. Conocemos la historia de Edipo en la tragedia de Sófocles. Pero sin embargo, de pronto leemos en la Odisea de Homero que de pronto Edipo siguió viviendo felizmente casado con su madre. Y tenemos otras fuentes, inclusive, que uno supone por medio de la arqueología, es decir, la cerámica, que pintan dibujos de cosas que no están escritas. Por lo tanto, se supone que circulaban otros mitos que nosotros no conocemos, porque las fuentes del mito son o bien la arqueología, es decir, lo que encontramos en su mayor parte en la cantidad de cerámica que heredamos de la antigüedad, donde se pintan esas figuras tan magníficas en un fondo negro, así la cerámica, bueno, tiene diferentes estilos a través del tiempo, ¿no? Y también, por supuesto, la literatura que ha sido conservada en papiros y en códices. Pero en realidad el mito per se es lo que circulaba oralmente. Por lo tanto, nos vemos obligados a estudiar solamente las variantes del mito que han sobrevivido. Por otro lado, y muy a diferencia de cuando nosotros decimos, pero eso es un mito, diciendo, pero eso es una mentira. Bueno, eso no corresponde con la idea de mito de la que estamos hablando. Mito no equivale a una mentira. Puede no encerrar una verdad literal, pero sí una verdad que es susceptible de ser interpretada simbólicamente. El mito siempre tiene lugar en el pasado. Desde un pasado muy lejano, en donde el mundo era diferente, como una gran edad de oro, como la de los mitos griegos, de Prometeo, donde el hombre estaba en contacto con los dioses, o bien en el pasado cercano con ciertos mitos urbanos, como por ejemplo ciertas leyendas. No se cuestiona si son verdades o no, son hechos factuales porque son un mito, en una construcción del subterráneo de Buenos Aires aparecían ciertos fantasmas de las víctimas. Y de pronto por eso nos suena raro que en una película como Titanic, tengamos a la vez una historia de amor mítica y con un relato tan directo y detallado del hundimiento del barco, ¿no? Pero el mito entonces se presenta como un registro factual, real, y a su vez es una categoría que aparece cuando miramos desde afuera las cosas. Es decir, para mí, la Virgen María es un mito. No se sabe siquiera si ha existido históricamente, pero sí es un símbolo de grandes verdades universales, de la madre universal, de la naturaleza, y podemos equipararla a la Isis egipcia, etc.
pero para un católico no es un mito, es una verdad indiscutible, la Inmaculada Concepción. Y para nosotros la Inmaculada Concepción es un símbolo de procesos cósmicos que tienen lugar en los primeros albores de la manifestación. A su vez, dicen los que estudian estos temas que los mitos explican, instruyen, justifican o advierten. Tenemos un mito, una clase de mito que se denominan etiológicos, que apuntan al origen de ciertas cosas. ¿Cómo se originó tal cosa? Por ejemplo, los griegos quisieron explicar el paso de las estaciones y hablaron de la diosa Deméter. A su vez, sabemos que estos mitos de Deméter eran parte de la enseñanza oculta en los misterios de Eleusis, por lo tanto eran altamente iniciáticos. A su vez, en nuestras tierras tenemos un montón de mitos. Tenemos, por ejemplo, el mito de la Salamanca, que está asociado en ciertas regiones de la Argentina con algo diabólico y sin embargo viene de la Universidad de Salamanca, lo trajeron en la colonia y sencillamente se originan en reuniones de estudiantes muy al estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, esta película de hace unas décadas, que luego dio lugar a murmuraciones y por supuesto con el correr de la historia, tipo teléfono descompuesto, se fue agrandando y se fue convirtiendo en reuniones diabólicas, ¿no? Bueno, también hay mitos para explicar el mate en Argentina, los fuegos fatuos o la luz mala, etcétera, etcétera, ¿no? También operan como justificación de ciertos derechos, institución social o ritual, ¿no es cierto? Hay muchos mitos que tienen un enfoque profundamente ritual. Existió un gran estudioso llamado Bronislaw Malinowski, que en la Primera Guerra Mundial resulta que se le cayó el avión en una isla, y él, en lugar de entrar en pánico, se dedicó a estudiar las historias tradicionales de una de las islas del Pacífico, y así llegó a la conclusión de que mucho de la mitología era justificar instituciones, por ejemplo. Lo vemos inclusive en instituciones y costumbres y hábitos que todavía permanecen, por ejemplo, en los antiguos pueblos que querían iniciar al hijo varón en la masculinidad adulta y era sometido a una serie de pruebas. Entonces hay mitos, por ejemplo, de cómo entraba vestido como mujer y luego se convertía en un hombre adulto. Hay mitos que tienen que ver, por ejemplo, con la prosperidad y la procreación y la abundancia. Y bueno, es decir, hay toda una serie de mitos asociados inclusive a historias muy particulares que sería muy largo explicar ahora. Por lo tanto, también tenemos aparte otra categoría en donde los mitos dan advertencias o instruyen. ¿Qué ocurre cuando se sobrepasan ciertos límites? Le pasó, por ejemplo, a Ícaro, a Dédalo, ¿no es cierto?, el arquitecto del gran laberinto donde se ocultaba el Minotauro, y luego su hijo, que quiso elevarse y con alas de cera se entusiasmó yendo tan cerca del sol que se derritieron las alas y cayó. Y con frecuencia conciernen a lo sobrenatural. Pero a veces tenemos pruebas de que hay mitos que circulaban y que no tienen ningún tipo de testimonio literario. Tal es el caso de la famosa historia de Jasón y los argonautas, que fueron en busca del vellocino de oro, cuando realmente hay ciertas vasijas, por ejemplo en Atenas, que pintan que este dragón o gran serpiente que custodiaba el vellocino de oro se lo está tragando y comiendo a Jasón, con lo cual significa que había ciertas fuentes del mito en donde Jasón no terminaba terminaba muy mal su aventura, ¿no? Aún después de haber sido ayudada por la hechicera Medea. Para explicar el mito han surgido una serie de teorías. En general, las teorías del siglo XIX, que son justamente las que Blavatsky critica mucho en su Doctrina Secreta, son bastante reduccionistas. Una de las teorías más antiguas sobre mito, que en realidad pertenece al siglo IV, es de un tal Evémero que habitó Sicilia. Él fue el primer escritor que dijo que toda leyenda o mito esconde un
corazón, un núcleo de veracidad histórica. Como por ejemplo, si hablamos de Zeus, quizás Zeus fue en un origen un gran hombre. Uno podría decir, pensar en los grandes dioses griegos, y no solo en los dioses, sino los hijos de los dioses con las humanas, los héroes, un distintivo particular de la mitología griega, que es el símbolo del aspirante espiritual, que tiene parte divina y parte humana. Significa que todos estos que retratamos como grandes dioses o grandes héroes fueron en su comienzo grandes maestros o discípulos espirituales que circulaban por las calles, quizás en la edad lemúrica o atlante, y que luego quedaron plasmadas sus historias en mito, ¿no? También aparece este famoso Max Müller, en donde él equipara el mito a la alegoría, ¿no es cierto? La alegoría tiene una intención más didáctica. Conocemos muchas alegorías, quizás la más famosa de la literatura sea la alegoría de la caverna en la República de Platón. Pero él decía, Max Müller, que todo se reduce a una lucha entre la luz y la oscuridad. Este Max Müller fue el que dijo que el mito es una enfermedad de la lengua. Blavatsky se enfurece y trata de demostrar mediante una artillería de ejemplos de que realmente es inadmisible desacreditar al hombre antiguo como un estúpido, cuando en realidad en su época era mucho más inteligente que el ciudadano normal de hoy en día. En realidad Blavatsky a cada paso está reivindicando a los antiguos. Ella está permanentemente intentando decir que no hay nada nuevo bajo el sol, todo ha sido pensado antes, y en cierta forma está asociada esta afirmación a este gran mito de las edades, que no solamente es hindú, sino también proviene de la mitología greco-latina, que es que estamos en una edad oscura, que de pronto en la India se le llama Kali Yuga, y que desde el punto de vista occidental Ovidio le llamaría la edad del hierro. También apareció un muy famoso autor, James Frazer, que escribió un libro famosísimo, La Rama Dorada, que se encuentra en muchas bibliotecas de las sedes de la Sociedad Teosófica, inclusive la de Córdoba, donde él insistía que había un fondo ritual en el mito, que el mito es lo que se decía y el drama de Drao, actuar, es lo que se actuaba. El mito era como una especie de libreto para un ritual que se ha perdido. Esa era la tendencia de James Frazer, que comenta sobre el dios del bosque y todos estos mitos asociados, ¿no? Y por supuesto ya hemos citado a Bronislaw Malinowski sobre el funcionalismo, el hecho de decir que un mito tenía una función social, de reivindicar un statu quo y apoyar ciertas tradiciones para que sobrevivan, ¿no? Pero justamente de la doctrina secreta leemos que esta crítica que hace Blavatsky a estos mitólogos, en donde decían que solamente ellos tenían razón y que el mito solamente era lo que ellos decían. Por eso ella dice, en esto difiere la autora de aquellos mitólogos, por grande que sea su reputación, Max Müller, que era muy famoso en todas las universidades, que no ven en cada mito más que la confirmación de la tendencia supersticiosa de los antiguos, y que creen que todas las mitologías han tenido su origen en los mitos solares, Max Müller, y se basan en los mismos. Durante los últimos 30 años, continúa Blavatsky, el profesor Max Müller ha estado enseñando en sus libros y discursos en su cátedra de Oxford que la mitología es una enfermedad del lenguaje y que el antiguo simbolismo era resultado de algo parecido a una aberración mental primitiva. Esto indignaba mucho a Blavatsky. El origen y significado de la mitología ha sido totalmente equivocado por lo que ella llamó traficantes de mitos solares. Estaba enojada realmente, ¿no? Y bueno, luego de Doctrina Secreta, ya durante el siglo XX, aparecen muchas teorías que no hacen más que confirmar lo que Blavatsky había expuesto en Doctrina Secreta, ¿sí? Porque estas teorías nuevas
confirman al mito como un fenómeno transcultural. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos narrativos del mito sirven a las mismas funciones en diferentes culturas, ¿sí? Es decir, algunos se apoyan en las diferencias, diciendo, no, cada mito es regional y perteneciente a ciertas culturas. Blavatsky insiste, como una de las corrientes que todavía están hoy en día, no, es importante enfocarse en lo común, porque hay señas comunes, hay símbolos comunes que se repiten. Por supuesto, no podemos negar que también el psicoanálisis aportó una gran riqueza de significado, no solo a partir de Freud, Jung, pero especialmente cuando Otto Rank escribe sobre la historia del héroe, ¿no? Porque justamente es el psicoanálisis el que describe esos lugares comunes que hay en diferentes mitos y que se van repitiendo. Así señala Otto Rank que la historia de Jesús no es muy diferente a la historia de Edipo, ni a la de Sargón en Mesopotamia, ni a la de Moisés. Hay elementos comunes que se encuentran. El hecho de dejar un niño en la canasta en el río, que el padre tenga miedo de que el hijo lo destrone, es criado por otros y luego vuelve a recuperar su lugar, como un gran símbolo del aspirante espiritual que recupera su lugar divino, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos lugares comunes fueron detectados por el psicoanálisis, que también estudió uno de las facetas más importantes de la mitología griega, que son los héroes, que no son comunes a otras mitologías. Y por supuesto, también apareció el llamado estructuralismo, como Vladimir Prop, y especialmente el gran antropólogo que recorrió el mundo, Claude Lévi-Strauss, que él decía que en cierta forma la mitología actuaba como la lengua. Y también insistió en un montón de lugares comunes, cosas que tienen en común diferentes mitologías. Miren si al fin y al cabo no se había cumplido ese propósito, tal como fue establecido en las primeras obras de Blavatsky. Por supuesto que existen otros autores como John Campbell, que fue directamente a un acercamiento metafísico, porque él afirmaba que todo mito funciona de la misma manera en toda sociedad y le atribuye un significado espiritual al mito, diciendo que, claro, es mejor entendido fuera de la cultura. Pero existen los mismos patrones míticos en toda cultura, que se trata de elementos narrativos idénticos que tienen los mismos significados. Así, si nos podemos observar, por ejemplo, la gran cosmología de la doctrina secreta, vemos que no va a estar muy lejos de cómo presenta la sabiduría oriental, la antigua sabiduría, a los mitos cosmogónicos y los dioses, ¿sí? Nosotros encontramos una gran compilación de tradición griega en grandes autores como Hesíodo, que escribió Trabajos y Días, por ejemplo. Y en realidad lo que hace la mitología griega es contar cómo el universo material vino a la existencia. Pero en esta teogonía de Hesíodo, los dioses son el mundo. No se trata de un Dios externo, como el cristianismo, como postula el cristianismo, que crea el universo de la nada. El universo es una conciencia y una vida, ¿sí? Y que surge del equivalente de lo absoluto, que sería el caos en la mitología griega. Porque los dioses no son en la mitología los que crean el universo, son parte del universo. No hay un creador externo en la mitología. Y a su vez cuenta que los dioses son poderosos, pero no omnipotentes. A su vez, el hecho de adjudicar características antropomórficas, es decir, retratar a los dioses en las figuras humanas, también es un síntoma de equiparar al hombre como cosmos menor y al cosmos mayor del logos que se está manifestando. Y tenemos este elemento del el caos. Dice la misma doctrina secreta, en todas las cosmogonías, detrás y más allá de la deidad
creativa del Dios, el Logos, que es el universo, hay una deidad superior, un plan, un arquitecto, de quien el creador es su agente ejecutivo. Los creadores son agentes ejecutivos que provienen de un ámbito mucho más universal. Y aún más alto, más allá, hacia adentro y fuera, se encuentra lo incognoscible, lo absoluto, lo desconocido, la fuente, causa de todas estas emanaciones. Y así la misma Blavatsky utiliza la palabra caos. Caos es el estado de materia previa a toda manifestación manvantárica. Y la mitología griega nos dice, Hesíodo nos dice, como uno de los principales expositores de la mitología griega, en verdad, dice, el caos fue primero que todo. Protista haos genet, dice en Teogonía. Y en realidad, ¿qué significa haos en griego? Materia informe, espacio infinito, abismo, oscuridad infinita. Todas, así tenemos en un hermoso e iluminador capítulo de Doctrina Secreta este tema de el caos, el teos y el cosmos. El caos como símbolo de aquella realidad indiferenciada, inefable, de donde surge todo. Teos, la idea de Dios asociado al movimiento creador, y cosmos, el Hijo, es decir, lo que se manifiesta, que a su vez es un ser y una conciencia. Por ejemplo, cuando en la mitología griega dice que luego de surgir los primeros dioses primigenios del caos, encontramos a Gea, la tierra, y Urano, que la está apretando como una primera gran pareja primordial, que no lo deja concebir. Pero en este sentido, Gea no puede concebir, no puede proceder. Miren si no es verdaderamente un símbolo de esta dualidad primigenia, cuando todavía el cosmos no se había lanzado a la manifestación. Pero ¿qué pasa? Viene Cronos, su hijo, y lo castra a Urano, que con un grito se separa, y luego comienza en sí la evolución. Comienza la manifestación, pero así también comienzan los ciclos, es decir, la decadencia y la muerte. Cronos, en cierta forma, fue desde antiguo asociada a la idea de Cronos, tiempo. Comienza a correr el tiempo. Se terminó ese estado primigenio. Y así se da que en el sistema griego da lugar a una infinita cantidad de dioses y de potestades, ¿no? También hay muchas otras historias muy significativas en la Biblia, ¿no? Entre las historias más conocidas por ser abundantemente tratadas en Doctrina Secreta se encuentra este famoso mito de Prometeo, ¿no? Del mito de Prometeo encontramos varias variantes, muchas variantes en Hesíodo, en Esquilo, en Platón y en Ovidio, pero nuevamente estas son las fuentes literarias. Significa que de boca en boca corría un mito, popularmente hablando, ¿no? Y por supuesto este mito, que básicamente consiste en el relato, resumiendo, ¿no es cierto?, tenía lugar en un tiempo en donde los dioses comulgaron con los hombres, una edad de oro. Pero en un momento Prometeo decide darle las partes menos deseables de un sacrificio de un animal a los dioses, y reservándose para los seres humanos la mejor parte. Zeus se enoja y, como castigo de esta afrenta, los dioses niegan al hombre el fuego. ¿Qué hace Prometeo? Roba el fuego de los dioses y lo trae al ser humano. Entonces, como castigo, ¿qué le proporcionaron los dioses a los hombres? Pandora, la primera mujer con un jarrón, en realidad no es una caja, es un jarrón lleno de desgracias, excepto la última que queda en el fondo, la esperanza, ¿no? Y así la historia es mucho más compleja que pero básicamente esta historia fue interpretado como, fuego tiene que ver con civilización y cultura, es decir, es el paso de lo crudo a lo cocido, tiene que ver con
con el nacimiento de la cultura. A su vez, un neorritualista como Burke ve al sacrificio como también la transición hacia la cultura. También tenemos, desde este momento se acabó la edad de oro y los seres humanos quedan limitados a una vida de bastante sufrimiento, mientras que los dioses son inmortales. Entonces, está hablando de una época en donde se establece una división entre funciones de los humanos y los dioses, ¿no? Pero tenemos una opinión muy contundente en Isis sin velo. ¿Qué significa Prometeo? El Prometeo griego. Blavatsky dice que no es nada menos que el Adam Primus, el Adam Kadmon, el hombre celestial. Y el Pimander de los escritos herméticos, el pensamiento divino, el Logos. Encontramos ideas básicas del robo del fuego y la luz, la enseñanza de la cultura, como traer el pensamiento divino al mundo humano. En cierta forma, Prometeo es crucificado o castigado porque él es un salvador del hombre. Se metió con la ira de los dioses y a su vez descubrió y reveló al hombre el arte de hacer descender el relámpago de las regiones superiores. ¿Quién puede ser más que el mismo ser humano en su propia alma que trae esa luz a la tierra? Y dice Blavatsky, de tales dolores no habrá fin hasta que algún dios aparezca como sustituto en tus dolores y esté dispuesto a descender al triste Hades y a las profundidades del Tártaro. Cuando Blavatsky quiere retratar a Prometeo, directamente aborda el problema teológico de la maldición, diciendo no existe pecado original. Manas es el fuego en realidad. Es la mente que ha llegado al hombre ese fuego. Con el ingreso de Manas, el hombre toma conciencia de sí mismo. Y por supuesto, el primer impulso es alimentar y reforzar el lado inferior que llevó al gran desastre de Atlántida. Pero en cierta forma, dice Blavatsky, el titán crucificado es el símbolo personificado del Logos, ese huésped, o también llamado los señores de la sabiduría, el hombre celestial que encarnó en la humanidad. O sea que en realidad Prometeo es ese ser celestial, el Agnishvata que encarna en la humanidad. Y a su vez recordemos que Prometeo no es un dios olímpico, pertenece a la raza primigenia anterior de los titanes que se rebeló contra los dioses olímpicos. De hecho, el Zeus, el dios olímpico, lo arrojó del Tártaro. Por lo tanto, imagínense este titán crucificado como el hombre celestial encarnado, crucificado en la materia, o el mismo hombre que adquiere vehículos para su evolución. Y a su vez, la misma Pandora que aparece como primera mujer hace deducir, en toda esta poca explicación que dan los mitos de los detalles, que la raza anterior era andrógina, por lo cual suponemos que la aparición de la primera mujer está hablando de una primera subdivisión o división de los sexos en la edad lemúrica. Y por supuesto, no podemos dejar otra gran categoría del mito, la alegoría. Quizás no podamos pensar en otra mejor alegoría, que también es una categoría de mito porque requiere una interpretación simbólica, que la alegoría o mito de la caverna en el seno de este gran diálogo, la República de Platón, Politeia. Uno de los indicios más claros de que Platón enseñaba privadamente una doctrina no escrita, hoy se llama eso ágrafa dogmata. Se supone que Platón lo que escribió no es lo que verdaderamente y profundamente enseñaba, y una prueba de ello se encuentra quizás en el uso del mito y la alegoría. Ya en el Gorgias escuchamos a Sócrates decir algo así como algunos creen que el mito es un cuento de viejas,
Pero no, en realidad es una verdad. Platón no es que se separó del logos filosófico para utilizar grandes mitos como el de la República, la caverna, o también otros muy importantes como el mito de Er, un gran mito escatológico del fin de los tiempos, ¿no? Sino justamente lo utiliza en cierta manera diciendo que hay cosas que solo son transmitibles mediante un relato que ha de interpretarse simbólicamente. Por lo tanto, como no entendemos que Platón por alguna razón utilizó el mito para transmitir ciertas cosas, lo transformamos en una categoría intelectual. Y pensemos, si ciertos autores han recurrido a velar grandes verdades y secretos, preservándolos en relatos e imágenes de fuerte contenido simbólico, podemos pensar en dos motivos. Primero, la necesidad de proteger dicho conocimiento de aquellos ajenos a su círculo, es decir, los profanos, sí, pero creo que aún más importante es el hecho de que su significado escapaba a las posibilidades de la dialéctica del discurso intelectual o lineal. El estudio de estos antiguos símbolos nos enfrenta con un gran desafío de velar, o quizás debamos decir desvelar su significado. Una alegoría es una forma de mito, un relato o representación simbólica que consiste en traducir un pensamiento a imágenes que de otra manera sería difícil expresar. Tiene esencialmente una función didáctica y aquí surge como ejemplo, como ya dijimos, una de las más famosas alegorías de toda la literatura, la de la caverna. La descripción simbólica, una de las varias alegorías y mitos dentro de la República, muestra prisioneros humanos mantenidos cautivos y atados en una caverna. Sus cuellos y rodillas encadenadas nunca han visto la luz externa. Están obligados a enfrentar una pared de piedra. En la cueva se filtra luz externa arrojando sombras sobre la pared que enfrenta cada prisionero. Asimismo, detrás de ellos hay un fuego, y frente al fuego una pasarela sobre la que circundan hombres que transportan objetos del mundo externo, entre otros estatuillas de hombres, dioses, animales y árboles. Los encadenados no tienen comprensión de su condición. El mundo consiste en ilusiones y sombras distorsionadas, proyectadas sobre la pared que los enfrenta. Los sonidos y voces que los encadenados escuchan son solo ecos y reverberaciones del mundo exterior. Están sentados en la oscuridad y su realidad es limitada. Su moral, por así decirlo, sus creencias, sus principios están basados en su propio limitado entendimiento de esas realidades distorsionadas y sonidos confusos que llegan a sus oídos. Los prisioneros se atienen a sus propios prejuicios y nociones de la realidad autoconcebidas. Pero si uno de ellos, dice Platón a través de Sócrates, fuera liberado y pudiera darse vuelta y ver los elementos que construían su realidad, al principio estos prisioneros serían cegados por la luz del fuego y su primer impulso sería retornar a su cautiverio atemorizados, el que por supuesto cautiverio que les brindaba más seguridad. Todos sabemos que la conquista de nuevas verdades, lo que nosotros llamamos el camino interno, está poblado de desafíos y de peligros, y muchas veces el ser humano tiende a volverse hacia su círculo de cosas queridas y conocidas, a su comodidad, ya que hace falta mucho coraje para enfrentar aquello que uno no quiere ver, que en realidad termina siendo la realidad, sin ese manto de maya o ilusión. Y dice Platón que si uno fuera liberado de las cadenas y contemplara directamente la luz externa, luego de pasar un tiempo de aclimatarse, comprendería que su mundo era verdaderamente maya, una ilusión, bien en el sentido de maya, de la mitología y la filosofía, más bien, de la India. En general, todo aquello que admite una iniciación de un candidato, desde, por ejemplo, los antiguos misterios,
está repitiendo motivos reconocibles en la alegoría de la caverna. El mismo Platón alude a esta búsqueda de la verdad y conquista de la ilusión, cuando en el Gorgias, otro relato, emprende la defensa de la moderación. Allí un sofista le discute acerca de lo supuestamente aburrida que sería una vida entregada al cultivo de la virtud. Le dice: buscar la templanza y moderación significa estar tan muerto como las piedras. Respondiendo, Sócrates cita al mismo Heráclito de Éfeso, replicando: ¿quién sabe si después de todo vivir es morir y morir es vivir? En otras palabras, lo que creemos que es vida en realidad es la muerte y viceversa. Y en realidad Sócrates dio aquí, al menos en mi opinión, una enseñanza muy clara. Hay seres humanos cuya absoluta falta de interés en un autocultivo los hace pasar por la vida reducidos a sus funciones primarias. Eso es vida para ellos. Lo encontramos citado en el Bhagavad Gita, cuando dice: lo que es noche para el sabio es luz o día para el hombre que no piensa, que no está entregado al cultivo de las virtudes, y viceversa. Lo que es vida para el hombre común es noche, es muerte para el sabio, porque él ya ha pasado esa etapa. A través de Sócrates, Platón parece indicarnos que todas las claves del secreto están en nuestras manos si nos animamos, mediante esa mayéutica filosófica, a desentrañar el misterio. Pero sin embargo sabemos qué enorme dificultad constituye abrir esas puertas. Quizás las señales de que algo está teniendo lugar sean todas esas crisis existenciales y personales que a menudo nos sobrevienen. Pero lo que quise señalar es que existe una doctrina no escrita detrás de todo lo que Platón escribió. Finalmente, recordemos entonces estas afirmaciones de Elena Blavatsky que citamos al comienzo. Que el estudio del significado oculto en cada una de las leyendas y mitos de cualquier nación ha ocupado la mayor parte de la vida de la fundadora de la Sociedad Teosófica, ya que ella es la que afirma con convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo ha sido en tiempo alguno pura ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo de verdaderamente histórico. Así, recordemos lo que dice Blavatsky acerca del mito, que no son relatos sin sentido, son alegorías destinadas a significar, bajo el velo de relatos fantásticos, grandes verdades. Son fábulas en la medida en que no los comprendemos, son verdades en la medida en que verdaderamente llegan a ser comprendidos. Eduardo, Y eso es entonces. Ay, enmudecida con toda la información tan bella. Bueno. ¿Estamos dispuestos a preguntas, Eduardo? Quería aclarar simplemente que es tan enorme este campo, ¿no? Es como, yo a veces tengo esa percepción de que tanto los libros, no solamente de Blavatsky, de todos los libros teosóficos que leemos, forman campos iniciales de investigación tan enormes, tan profundos, y si nosotros nos atreviéramos realmente a ir un poco más allá. Por ejemplo, de Prometeo, del mito de Prometeo, que he citado dos datos, un par de datos nada más, todo el contenido profundo que tiene inclusive para el ser humano, que es Prometeo, después de todo el alma humana es Prometeo, y que a la larga todo se reduce a lo mismo, es decir, la idea básica de que el hombre es en sí mismo esa naturaleza divina, ese héroe como discípulo que está retratado en los mitos. Es la idea de llevar a que estos antiguos relatos no son simplemente cuentos infantiles, son vehículos de grandes verdades. El tema es que hay que develar, y develar no lo podemos hacer por el discurso, por el intelecto,
necesariamente hace falta una cierta capacidad intuitiva, de reflexión, porque el mito está dentro de las categorías intuitivas, por así decirlo, ¿no? Eso es un poco, los demás son detalles, ¿no? El hecho que significa Prometeo encadenado con el buitre que le come el hígado, qué significa Pandora con sus jarrón de desgracias, qué significa, bueno, el sacrificio, qué significa todas esas pequeñas cosas, ¿no? Pero yo pienso que son todos estos relatos que están a nuestra disposición para develar cosas, ¿no? Es como instar a decir, bueno, hay cosas que de pronto se pasan por alto en doctrina secreta y que tienen relevancia inclusive hoy, ¿no? Bueno, pero cualquiera que quiera comentar algo, por favor, adelante. Tenemos al hermano José Álvarez de Miami. Adelante, hermano, a la sala. No, simplemente es darte las gracias por ayudarnos a ver con otro enfoque lo que a veces miramos simplemente como una cosa tradicional y aprender a analizarla de una forma distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? Sergio. Ok, gracias, Carolina, porque yo no los veo todos. Sergio, adelante, por favor, a la sala. Sí, gracias. Igual, pues encantado con esta exposición, con esta conferencia, y darle las gracias a Eduardo porque yo cuando vi el cartel, pues me froté las manos porque estaba muy emocionado con esta charla, y ahora que comenta todo lo que nos expuso, pues yo estoy encantado porque para mí en un principio, cuando yo era chamaco, los mitos eran como un esparcimiento para mí. Todo me abrió por una película, Furia de Titanes. Ahora que estoy aquí en Teosofía, yo me agarro de ahí para entender conceptos, porque hay cosas que se me hacen muy complicadas, y todo lo que estuvo comentando, pues, a mí ya me dio una guía para decir de que no estoy tan mal en yo agarrarme de los mitos para poder entender antropogénesis, cosmogénesis o algunos otros temas. Pues estoy fascinado, estoy emocionado y le quiero dar las gracias a Eduardo. Muchas gracias, Sergio. Lo que decía Sergio acerca de la cosmogénesis, ¿no? Si uno comienza a ver el enorme abismo que hay entre un concepto al cual estamos acostumbrados, ¿no? De un Dios externo, trascendente, que crea el mundo de la nada, y qué distinta es la cosmología, que plantea que el cosmos es una conciencia y una vida. Lo que vemos físico es un vehículo del cosmos, y tendría también otros vehículos, así como el ser humano, que es el reflejo del cosmos. Por eso en estos antiguos mitos está este concepto del hombre como el cosmos, como semblanza del cosmos, ¿no? En ese sentido me parece que nos instruyen mucho estos mitos, ¿no? Clarisa. Hola, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, me he quedado encantada de todo tu relato, cuanto más porque estoy preparando para comenzar en septiembre la exposición sobre la mitología religión escandinava. ¿Por qué he decidido hacer esto? Y lo digo así porque quizás a algunos de los presentes pues también les llame la atención, ¿no? En el año, creo que no me equivoco, 2008, que fue el primer año que trabajé como secretaria general de la sección española, invité a ser ponente de aquella escuela de verano a vuestro compañero Juan Viñas. Digo vuestro por ser argentino, el compañero de todos, por supuesto. Pero resultó que él, que nos había propuesto, yo le dije, toda la ponencia de la escuela es tuya, tú te lo organizas como quieras, nos lo dices para el programa, bueno, etcétera, etcétera. Pero resultó que unas semanas antes él visitó Brasil, estuvo en Brasil durante cierto tiempo, pues haciendo sus presentaciones. Y de regreso a Buenos Aires enfermó.
y faltaban muy poquitos días para que tuviese que viajar hacia España para la escuela, con lo cual el médico le dijo que de viajar ni hablar. Así que nos informó y el equipo organizador de la escuela, mis compañeros de equipo y yo misma, tuvimos que movernos. Recuerdo que entonces le pedí a Isaac, que está aquí por aquí presente, y le pedí a Ángel Rubio, que no está entre nosotros hace varios años, que se fue a otro plano de existencia, que me ayudasen para organizar aquella escuela. Y así se hizo. Juan Viñas había propuesto hablar sobre Sigfrido de la obra de Wagner. Y ya teníamos cierta idea y algún material que él nos había adelantado, no recuerdo los detalles. Total, que entonces de las aportaciones de Isaac, las aportaciones de Ángel, yo me preparé lo de Sigfrido, así, pum, 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 porque es que no teníamos tiempo. Y bueno, la escuela se desarrolló muy bien y todo fue muy bien. Pero cuando finalizada la escuela dije, bueno, ¿yo qué hago con este Sigfrido? Porque esto no está completo, porque esto es una tetralogía. Y entonces busqué la información y preparé las 4 óperas, los textos y tal, porque hay mucha simbología ahí dentro también. Entonces busqué de dónde procedía todo eso y preparé una introducción, pero la introducción pues no era muy extensa. Y ahora me he metido en camisa de 11 varas, que se dice por acá, y estoy haciendo esa introducción mucho más amplia, mucho más completa. Pero me echo las manos a la cabeza, porque claro, hay tanto material y hay que ordenarlo para la presentación, ordenarlo, reordenarlo, pero estoy disfrutando que no os lo puedo ni transmitir, porque es un gozo preparar eso, porque claro, ahí está la cosmogénesis de aquellos escandinavos, que tiene muchos paralelismos con la cosmogénesis que nos presenta la señora Blavatsky. Y digo, tiene muchos, porque hay que ir rascando para darse cuenta, y más que rascar, que es una manera muy externa de decirlo, es como ponerse a hacer esas lecturas reflexivo-meditativas, se queda uno ahí y de pronto hace, ¡ah! ¡Caramba! Lo que hay ahí. Y me maravillo. Total, que quería transmitiros pues que lo que ha explicado Eduardo todo este rato pues ha sido magnífico, y entonces me ha tocado donde yo estoy trabajando. Muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Clarisa. Sí, aquí, bueno, yo tuve bueno, una buena fortuna de conocer con cierta cercanía a Juan, Juan Viñas, encontrándonos cada tanto en algún encuentro, nada más. Pero el primer tema que sacamos en estas breves charlas era justamente la música, ¿no? Era un melómano importante. Sí. De hecho, tuve mucho gusto en heredar, de quedarme con algunos apuntes de Wagner que tenía ahí. Él inclusive las transcripciones de las óperas. Yo a su vez, como soy músico, había hecho un curso sobre Nibelungos y conocía mucho, ¿no?, sobre este tema desde el punto de vista musical. Qué Entonces, bueno. teníamos muchos diálogos, especialmente con Juan, con respecto a la música. El tema de Wagner, ¿no es cierto?, es un tema que todos los esoteristas lo han abordado, y con buena razón, ¿no es cierto? Sí. Con muy buena razón. Si bien no responde exactamente a la filosofía, digamos, a la mitología nórdica, porque ha hecho su propia evaluación, revaloración, resignificación, ¿no es cierto? Aparte que Wagner estuvo influenciado por diferentes filósofos, ¿no es cierto? Inclusive durante toda la composición del Anillo. Bien vale la pena esa. Y yo me quedo especialmente con lo que has dicho, Clarisa, ¿no? Cuando lo resumo en algo que para mí es crucial en todo desarrollo interno. Reconocimiento que produce alegría.
Sí, Reconocimiento es de pronto atar cabos. sí, Se revele algo, aunque muy pequeño. Para mí, al menos desde mi punto de vista, lo que llamamos alegría, que no es algo emocional, es algo que viene del alma, es algo sí, interno. sí. Es como es como la confirmación de una pequeña puntita del velo que se ha abierto. Me parece que uno debe seguir por esos caminos, porque esos son para mí, los pequeñas grietas donde se filtra la intuición. Si uno se enrieda, ¿no es cierto?, en demasiada... Todos lo hemos hecho, no necesito enredarnos en mucho discurso, en algún momento hay que soltar eso, ¿no? Y para eso un buen deber es, por ejemplo, escuchen la obertura del Oro del Rin, hablando de cosmología. Oh, bueno, eso es una maravilla. Como con Eso, un solo acorde, mi bemol mayor, Wagner habla y describe todo el primer estado del universo, ¿no? sí, Háganlo, porque es una muy buena meditación, ¿no? sí, sí, Realmente. Bueno, un poquito justamente perdón. a eso iba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Clarisa, porque hay otros que han levantado la mano. Sí, Ángela, Me permite, Ángela, un segundito, por favor, antes de darte la palabra. Es que quiero recordarle que esta tarde tendremos el compendio que siempre llevaba el hermano Gaspar y estamos siguiendo lo que él quería que se hiciese. Lo lleva el hermano Francisco Cueva. Por favor, no falten. Y la Orden Teosófica de Servicio tiene el proceso de la oración de sanación con la hermana Lucila desde México. Quería notificar eso, por favor, recuerden eso y no falten. Pase, hermana Ángela, al salón y perdone. No, 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 tranquila. Yo escribí algo allí en el chat, pero preferí mejor decírselo de boca, ¿no? Hablando, que me pareció excelente todo lo que la conferencia, excelente, excelente, no hay palabras para decirlo. Y tendría una pregunta, ¿sería posible una segunda parte? Porque a mí me parece que como que necesitamos más, o sea, yo necesito más, porque es tan didáctica, tan esotérica, tan de todo, que yo creo, a ver si sería posible. Hermano bueno, Eduardo. gracias, Ángela. Y eso toca un punto sensible de quienes tenemos que decidir de qué hablar, cuándo, cuánto y cómo, ¿no? Y a veces uno se debate entre varios, será porque por mi luna en Géminis, pero bueno, uno se debate en extremos, ¿no? Así, ¿qué es lo útil? El tema es, más allá del gusto personal, ¿qué sería un aporte útil? ¿Qué podría contribuir, ¿no? Creo sí que una segunda parte, en función de aclarar y expandir un poquito más este tema, sería muy útil, inclusive hasta una parte número 13, 12, 14, pero por una sencilla razón, ¿no es cierto? Si escuchamos a Blavatsky afirmar que este tema ocupó más de la mitad de su vida y de su esfuerzo, quiere decir que vale la pena, ¿no? Quiere decir que tiene algo muy, muy profundo, y es como decir, es una mina por explorar, y en eso me parece que tenemos que acostumbrarnos nosotros. Esto no es estudiar, ¿no es cierto?, y aprender la lección, es tratar de captar cuáles son esos puntos de partida que tienen estos textos, para que uno vaya a explorar y desarrollarse de acuerdo a su propia, bueno, Blavatsky diría su propio rayo, su propia potencialidad, su propio enfoque, sus propios talentos, ¿no es cierto? No, nosotros está bien, estamos muy acostumbrados a oradores, pero todo el mundo debería ser así, de explorar, ¿no? De ir y de reconocer ese punto que realmente, como decía recién, ese punto de reconocimiento que causa cierta alegría explorar. Me parece que por ahí va la literatura teosófica. Sí. Gracias, Ángela, gracias. Muchas gracias, no, gracias a ti. Bye. Bueno, Gracias. alguien que me ha inspirado mucho
que se encuentra en España. De hecho, estuvimos teniendo una charla así bastante expandida a principios de este año, hace relativamente poco, y que me ha enseñado mucho y me ha inspirado mucho sobre este tema del simbolismo, es Carmen César Galante, de España. Esteban, ¿ibas a decir algo? Sí, Esteban, adelante, que tiene... Gracias, Clarisa, gracias, Eduardo, pero vamos a darle el espacio a Esteban. Muchas gracias, Eduardo, por tu gran... por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Realmente me conmovió mucho. Pareciera ser que este hilo conductual, este hilo de oro del cual que tú hablas, que reúne lo basal de cada religión, o lo basal de cada mitología, esa filosofía oculta, esa sabiduría oculta, pareciera que estuviera destinada a desaparecer en nuestra época con el Kali Yuga. Sin embargo, debe ser lo que debe ocurrir, supongo. Sin embargo, veo a la teosofía como la luz, como el grupo de personas que conserva esa sabiduría, y como el grupo de personas que está al servicio de mantenerla y de enseñarla, aunque se esté perdiendo por ciclos naturales. Así que solo quería dar las gracias por tu charla y por el servicio. Muchas gracias, Esteban. Esteban ha tocado un punto así muy álgido hoy en relación a nosotros, miembros de la teosofía, con respecto a todo lo que está pasando hoy, ¿no? Porque hasta qué punto, está bien, yo también lo reconozco, todo el mundo lo reconoce, nosotros debemos reconocerlo como una característica de estos tiempos, de estos ciclos que estamos viviendo. Ahora, se dan cuenta que todos nosotros, no solamente de esto, sino en general de todo lo que hablamos, estamos apoyando la existencia de ciertas verdades universales indiscutibles, que son así porque son así desde el principio de los tiempos. Si estamos en una institución que plantea un hilo dorado a través de todas las edades, que hay un tronco común, lugares comunes, que hay que estudiar comparativamente todo, quiere decir que hay una verdad fundamental subyacente. Pero ¿cómo abordamos nosotros esta época en donde prácticamente toda verdad es creada? Uno puede crear su propia verdad, puede inventar qué es una cosa o es la otra, es decir, cómo nosotros en esta era, ¿no es cierto?, nos insertamos. ¿Qué hacemos con esta tendencia a desacralizar todo, a que todo sea una cosa relativa, que puede ser, que no puede ser, que hay ciertas verdades que son, pero pueden no ser, que todo el mundo construye su propia verdad? Y hasta cierto punto es cierto, la mente construye su propia verdad, en la ilusión, obviamente, ¿no es cierto? Pero entonces debemos tener y transitar una línea muy fina en estos tiempos, y yo creo que ahí es donde debemos convertirnos en grandes observadores. Casi es una época en donde es más importante guardar silencio y observar que emitir demasiadas opiniones, por ejemplo, ahora. Eso es lo que estoy observando, ¿no? Pero están pasando cosas ahora. En cierta forma, no van a favor de lo que nosotros estamos descubriendo. Estamos hablando de mitos, y detrás de los mitos hay verdades indiscutibles, universales, cósmicas, cosmológicas. Pero eso hoy es una tendencia que es simplemente una creación, un constructo mental. Entonces, me parece que también debemos abrir ojos acerca de lo que está pasando alrededor nuestro. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay otras personas, otros hermanos, podrán tener una opinión diferente con respecto a esta época, que también están ocurriendo cosas muy interesantes, como por ejemplo un mayor paso hacia la igualdad, un mayor paso hacia la libertad, ¿no es cierto?, en ciertos países, no en todos, ¿no? Pero bueno, es simplemente estar atentos y observar, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién quería? Bueno, tenemos al hermano Julio Pomales, Julio. Y con él yo creo que ya terminamos. Te mereces tu libertad ya.
Magali, Vilma también tiene la mano levantada. Bueno, Es que esos dos. nada Ahí más está. veo a Julio, pero Vilma. si está Vilma, no pasa nada. Vamos a darle el paso a nuestro querido hermano Julio y después a Vilma. Gracias por ayudarme, Carolina. Adelante, Julio. Sí, hermano Eduardo, primero agradecerte por tu conferencia, cómo has podido abordar un tema tan profundo, tan vasto, inmenso como es el de los mitos en el espacio creo que de 1 hora más o menos, y lo has hecho de una manera tan práctica, nos has dado tantas enseñanzas valiosas de una manera dinámica, que verdaderamente uno queda satisfecho. Eso agradecerte. Y después quiero hacerte 2 preguntas. La primera se refiere a una opinión tuya sobre este tema. Resulta que cuando uno lee en la doctrina secreta cómo Blavatsky analiza las distintas religiones que ha habido a lo largo del tiempo y los mitos de las religiones y cómo encuentra en ellos confirmaciones para las enseñanzas esotéricas, con qué habilidad va enlazando una con otra y uno se queda asombrado, ¿no? Entonces la pregunta se refiere a esto. ¿Qué piensas tú de la posibilidad de que haya habido en el pasado equipos de sabios iniciados que hayan escrito los mitos, que hayan analizado los mitos y hayan escrito obras como el Mahabharata, como el Bhagavad Gita, que es parte, ¿no? Y hayan mostrado tantas enseñanzas ocultas, difíciles, de una manera tan fácil, contando historias, narrativas? Eso parece imposible que se haya hecho de casualidad, que a uno se le ocurrió una cosa, al otro se le ocurrió una cosa, y así se logró hacer un conglomerado de enseñanzas expuestas de una manera tan amena y tan racional, ¿no? O sea, si tú crees que hubo un esfuerzo de algunos grupos de iniciados a lo largo del tiempo para dejar estas historias a la humanidad como un legado, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta va a ser un poco peligrosa para ti, pero de todas maneras te la digo. Hay un mitólogo que, si la memoria no me engaña, se llama Peter Graves, que escribió una novela, Yo Claudio, una novela bien bonita. Ha escrito un diccionario de mitología grecolatina. Y entonces ahí él expone una teoría que la repite varias veces, en el sentido de que muchos de los mitos se refieren a mujeres poderosas y hasta sanguinarias, y habla de una época que la historia no ha encontrado pruebas, en la que existía el matriarcado, y que muchos de los mitos femeninos y de las diosas tiene que ver con esa historia del matriarcado, que fue una época de explotación del género masculino, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso también? Y gracias. Ya con esto podríamos armar otra charla. Bueno, voy a hacerlo lo más muy breve, ¿no? Sí, creo que, a ver, la primera pregunta, que la tuve que anotar porque si no con la otra me iba a olvidar. Sí, obviamente, yo creo que están las dos cosas, ¿no es cierto? Existieron estos grandes discípulos, grandes seres, digamos, en un enfoque, como llamamos, ebemerista, es decir, que tras un gran dios, un gran héroe, se encuentra un hombre real que realmente tuvo un desarrollo superlativo y que luego, de boca en boca, por supuesto, fue creciendo su historia. Pero también existe la realidad, y esto creo que tenemos ya testimonios
muy repetidos de esto, lo afirma la misma Blavatsky, que existieron ciertos iniciados a través de los tiempos que se han encargado, claro, que han llegado a la otra orilla, tienen la obligación de dar testimonio de eso para el género humano, y a veces los vuelcan en grandes obras literarias, como el Mahabharata, en cuyo seno se encuentra el Bhagavad Gita. Si a alguno le interesa y puede llegarse, yo en noviembre, desde el 24 hasta mediados de diciembre, vamos a estar en Crotona, hablando sobre la parte simbólica del Bhagavad Gita en español y en inglés. O sea que en cualquiera de las dos opciones vamos a estar allá en Crotona hablando justamente de los aspectos simbólicos y, digamos, con respecto a la vida diaria, al quehacer espiritual del Bhagavad Gita. Pero sí es cierto que realmente es indiscutible, es como que al propio razonamiento surge que existieron estos grandes iniciados que necesitaron dar testimonio a través de grandes obras literarias. Es una parte no solo de su legado, sino también, yo diría, de su obligación como parte de su trabajo ashrámico, por así decirlo. Tuvieron esa misión sin la cual su obra no estaría completa, su realización espiritual no estaría completa. Y gracias a nosotros que venimos caminando muy atrás, recibimos esas iluminaciones si es que aprendemos a tomarlas. Pueden pasar por el lado, pueden no hacernos mella. El tema es cuando uno se acerca a los símbolos para tratar de estimular esa parte de la mente que capte esas verdades más allá de lo intelectual, ¿no? Ahí me parece que va la cuestión. Y finalmente, con respecto a la segunda pregunta, es un tema un poquito largo, el de la mujer. Los griegos, por ejemplo, en la mitología griega, ya saben, las amazonas han sido recluidas en los extremos del mundo. Claro, una sociedad tan antropocentrista, o sea, más que todo tan centrada en el hombre, por momentos casi misógina como la griega, van a ubicar a las amazonas, a las mujeres poderosas en los extremos del mundo, de la manera misma que nosotros de pronto colocamos, existan o no, no ese es el problema, a los extraterrestres en otros planetas como monstruosidades. Entonces, es como que existía ya un tema social muy profundo, pero siempre recuerden que en el sentido mítico, lo femenino, la mujer tiene que ver con esa naturaleza receptiva de la materia, de aquello sin lo cual el espíritu no tiene sentido, esa dualidad primordial, ¿no es cierto? Es la naturaleza, sus leyes, todo aquello. Eso en ese sentido es el cáliz hacia arriba, ese prototipo femenino y receptivo, pasivo en ese sentido, que necesita de ese otro principio activo, el cual no existe sin ese otro lado femenino. Entonces, esa eterna, no solo lucha, sino también intercambio de dualidades que existe ya desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Por eso Pandora no es que se le arruinó la edad de oro porque llegó la primera mujer, no, significa que no, pues si no estamos hoy es muy complicado eso. No, significa justamente que en algún momento la raza necesitó dividirse en sexos para alimentar un poco más el funcionamiento de la mente, del cerebro, y así hay toda una serie de simbolismos posibles, ¿no es cierto? Y lo mismo cuando en una historia leemos una doncella y el muchacho que lucha por ella, porque la doncella puede significar el alma, puede significar, es decir, hay un montón de posibles interpretaciones simbólicas para el rol de la mujer en estas historias tradicionales, ¿no? No hay posibilidad de abarcarlas a todas aquí ahora, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, muy interesantísimos temas para sacar realmente. Gracias a ti. Gracias, hermano. Pasamos a la próxima hermana que no veo la manita. Vilma. Adelante, Vilma, y con ella despedimos a Eduardo. Gracias, hermana Magali. Primero, muchísimas gracias, pero realmente muchísimas gracias, así llena de alegría y gratitud. No puedo describir cómo me siento, Eduardo, pero bueno, no es la primera vez que siento esto escuchando una charla suya. Por eso, qué maravilla sería tener una segunda parte de esto, como sugirió la hermana. Lo como pensamos, después usted lo sugirió. Lo charlamos con Magali para la próxima. Sí, o como después usted mismo habló, tal vez 12 o 13. Debo decirle que la manera como presenta, bueno,
tiene una manera tan didáctica, tan viva, tan vivencial. Es imposible no sentirse dentro, no sentirse ¿cómo le puedo decir? No pasivo, sino alguien que está en la charla. Muchas gracias. Todavía sigue resonando en mis oídos una que usted dio hace mucho tiempo, la música de las esferas. ¿Se acuerdan qué año la dio? No sé, 17, 18. En YouTube la puedes encontrar en el canal de la Federación Teosófica Interamericana. Oh, sí, Yo les dije que se iban a conectar con Eduardo de una manera que hasta los poros iban a sentir su conexión. Gracias. No, lo que pasa es que en aquella charla, lo que le estaba haciendo recuerdo al hermano, perdón por abusar del tiempo, pero es la alegría y la gratitud que siento, ¿no? Que en yo estaba participando en aquella charla sobre la música de las esferas, y cuando se la presentó, intenté investigar un poco al respecto, y me pareció muy complicado, sinceramente, en aquel momento. Pero al escucharlo se abrieron tantas luces como ahora. Entonces, y es difícil poner en palabras. Mi pregunta, hermano Eduardo, tenía mucho que ver con la pregunta del hermano que me antecedió. Entonces, está bastante contestada, ¿no? Y me doy por satisfecha. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer el tremendo aporte que nos hace usted en nuestra propia búsqueda y jornada, y también, por supuesto, Magali por auspiciar esto. Hay un punto que también ha dejado una resonancia fuerte, mucho eco, y es que esto de los símbolos, por ejemplo, ¿no? que están presentes en las alegorías, en los mitos, etcétera, es como un lenguaje, hermano, universal, ¿no? Y atemporal, de alguna manera, porque no está limitado ni circunscrito por nuestra intelectualidad. Y el momento en el que intentamos ponerlo en palabras, bueno, tendríamos que tener su conocimiento y su habilidad todos, probablemente, pero para mí es un poco complicado. Entonces, cuando logro vislumbrar el símbolo, el significado del símbolo, es como, oh, wow, qué arrobamiento, qué maravilla. Y eso es lo que he sentido ahora. Entonces, es un impulso muy grande. 1.000.000 de gracias, hermano Eduardo. He escuchado su conferencia, La música de las esferas, más de una vez, y estoy segura que esta también la escucharé. Ojalá sea una realidad lo de la segunda y hasta la 20 versión de esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos ha transportado. Estoy de acuerdo. Gracias. Lo que decía Vilma del símbolo, ¿no? La idea es que si un símbolo de alguna forma, no importa quién lo explique y con tal habilidad se explica, ya se cierra. Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que el símbolo, uno puede intentar explicaciones, pero nunca van a ser suficientes. Es lo mismo que el mito. Exacto. Qué lindo, ¿sí? ¿No? Y con respecto a la alegría, sí, piensen que, insisto, no es que yo sea la causa de causar alegría ni nada, sino es una cuestión conjunta, ¿sí? Porque algo resuena. Ustedes también permiten que cosas resuenen, están abiertos para que resuenen ciertas cosas. De ahí viene la alegría, ¿no es cierto? No hay un solo causante de la alegría, por así decirlo, ¿no? O sea, es esa cosa, cuando hablaba Platón de esta chispa del alma que surge con una reunión, una sinusía, y que solamente eso puede ser considerado una verdadera doctrina espiritual, porque nada de lo que puede escribirse describe nunca la verdad, sino que tiene que ir uno un poco más allá, ¿no? 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar aquí, así que será gracias Magalí, Isaac y todos quienes están, y será entonces hasta la próxima. Bueno.